Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre el enfoque de las tubulopatías, una patología que nos va a llevar a entender muy bien cuál es la fisiología y la fisiopatología de las alteraciones de los electrolitos, el equilibrio ácido-base y por último algunas manifestaciones como la hipertensión arterial. A manera de introducción, abarca más de 50 síndromes y involucran un desequilibrio tanto de los líquidos, el electrolitos, ácido base y algunas con una proteína tubular. Si bien para entender esta patología debemos entender muy bien cuál es la fisiología de los túbulos a nivel renal. Si nos vamos hacia el túbulo proximal, tenemos los transportadores de sodio, glucosa, de fosfato y aminoácidos. El segmento ascendente grueso del asa de Henle, este cotransportador es sodio, potasio, 2-cloro. Y a nivel paracelular queda el transporte de calcio y magnesio. Si seguimos avanzando en el túbulo contorneado distal tenemos el transportador de sodio-cloro. A nivel más adelante, sobre las células principales y las células intercaladas, vamos a tener los transportadores de hidrógeno y potasio, intercarbohidratos de hidrógeno y potasio, y los canales epiteliales de sodio. Si bien vemos, esos todos son expresados en la membrana apical de las células epiteliales tubulares. Sin embargo, el motor de todas estas es la bomba de sodio-potasio ATPasa que se ubica sobre la membrana vasolateral. Para comenzar con unas causas, las principales causas son de origen genético. Si nos vamos hacia el túbulo contorneado proximal, se han descrito 16 mutaciones, unas en las que podemos destacar el síndrome de Fanconi, la enfermedad de Den, la cistinuria, el desorden de Hartnup, entre otras. Si avanzamos hacia el ACGL, son 10 mutaciones que se han descrito. Se debe desarrollar el síndrome de Bartter de diferentes subtipos, entre otras. En el nivel del túbulo contorneado distal podemos destacar el pseudohipoaldosteronismo tipo 2, el síndrome de Gittelman, el síndrome de Ehlers. En el túbulo colector, el pseudohipoaldosteronismo tipo 1, el síndrome de Liddle, aldosteronismo remediable con glucocorticoides, un aparente exceso de mineralocorticoides, entre otras que vamos a discutir. Y ahora bien, podemos hacer la clasificación dependiendo de dónde está la localización de la alteración del túbulo. Entonces, en el túbulo proximal, pues vamos a tener el síndrome de Fanconi, la cistinuria. Sin embargo, es una patología muy poco frecuente. Bueno, en general las tubulopatías son patologías muy poco frecuentes. La cistinuria se describe con una prevalencia de 14 por cada 100.000 individuos. Hacia el nivel del asa de Henle tenemos el síndrome de Bartter, que se describe en 0.5 por cada 100.000 individuos. Hacia el túbulo distal destacamos el síndrome de Gittelman, que se describe en 2.5 por cada 100.000 individuos, y en el túbulo colector vamos la diabetes insípida nefrogénica, que es 0.5 por cada 100.000 individuos. Es decir, encontrarnos una de estas patologías en la práctica del clínica sería muy poco frecuente y los casos serían contados. Incluso, pues también depende de su diagnóstico, que no es sencillo, y de ahí la motivación de esta charla para poder comprenderlos muy bien. Si bien se dice en la práctica clínica que las tubulopatías se asocian con un diurético, algunas mencionan, por ejemplo, que la acetazolamida se puede similar a la acidosis tubular renal, la furosemida es igual a tener un síndrome de Bartter, la hidroclorotiazida con el síndrome de Gitterman, o algunos han considerado denominarla como tubulopatía tipo hidroclorotiazida. Más adelante la amiloidura se asocia como un pseudohipoaldosteronismo, o incluso el síndrome de Liddle es un síndrome con una ganancia de función de los canales epiteliales de sodio, y pues de ahí la importancia de entender la fisiopatología. Es importante ganar tanto en algunas enfermedades donde hay pérdida de la función y otras como esta que hay una ganancia de función. Comenzando con el síndrome de Lignac de Tony de Bre-Fanconi, se ha descrito así, dado que los tres primeros hicieron la descripción de este síndrome en conjunto, mientras que Fanconi lo hizo de forma aislada. Para entender sus manifestaciones, debemos comprender cuál es la fisiología del túbulo proximal, y como vemos aquí, puede permitir la entrada de sodio, glucosa, aminoácidos, fosfatos, citratos, oxalatos, sodio, y así pues con la interacción entre la membrana luminal y el intersticio. Cuando hay pérdida del túbulo contorneado proximal por alguna de las características alguna de las causas del síndrome de Fanconi, vamos a tener glucosuria, pérdida de aminoácidos, de fosfato, vamos a llevar acidosis, hipocalemia, hipouricemia y hipocarnitemia. Y algunas características clínicas, estas van a tener osteomalacia, retardo del crecimiento, poliuria, deshidratación y proteinuria.
El síndrome de Fanconi lo podemos dividir en las causas como inherentes o adquiridas. Las primeras, más que todo, son más frecuentes en pacientes niños, en pediatría, como la galactosemia, la cistinosis, la enfermedad, el síndrome de Lowe, la enfermedad de Den, la glucogenosis. Sin embargo, la enfermedad de Wilson completa más o menos un periodo entre los 5 a los 20 años y también se ve también en adultos, por lo que vamos a hablar más adelante. Mientras que las causas adquiridas son más que todo de adultos y están algunos medicamentos como el cisplatino, la ifosfamida, al mieloma múltiple, el síndrome de Sjögren, alguna intoxicación por metales pesados, se describe especialmente el cadmio, por ejemplo, medicina tradicional china y otras condiciones, por ejemplo, un trasplante renal, la necrosis tubular aguda o un síndrome nefrótico nos puede llevar a un síndrome de Fanconi. La fisiopatología se describe en 7 compromisos de la 7 alteraciones en la fisiopatología. Cada una pues puede tener una causa diferente. Ahora podemos tener una fluidez anormal de la membrana apical, otro un deterioro de la endocitosis y una del reciclaje de los receptores, una función lisosómica anormal, un agotamiento de los antioxidantes como el glutatión. Eso se produce, por ejemplo, cuando hay intoxicación por cisplatino, un efecto adverso del cisplatino. La quinta, toxicidad mitocondrial y disminución de la síntesis de ATP, más que todo asociado a las enfermedades que son ligadas al X, con herencia ligada al X. El número 6 fue una inhibición de la sodio-potasio ATPasa. Y la 7 es una fuga posterior de los solutos a través de la vía paracelular o de la membrana apical. Cualquiera de estas causas nos puede llevar a un síndrome de Fanconi. El tratamiento en general es como de soporte. En sí, el tratamiento del síndrome con Fanconi es resolver la causa, es decir, si el cisplatino lo causó, pues retirarlo y después tratar de reponer lo que se está perdiendo a través de los túbulos. Entonces podemos reponer bicarbonato en 5 o 20 mililitros por kilo, el fosfato en 20 a 50 miligramos kilo día, corregir el déficit de vitamina D, realizar el aporte de calcio. El aporte de carnitina está discutido, dado que pues la pérdida no es tan significativa como para que no se pueda ser reemplazada por las proteínas normales de la dieta. Quiero destacar aquí como causa el síndrome de Fanconi y la enfermedad de Wilson. Es una enfermedad bastante conocida, se produce por mutaciones bialélicas en el gen ATP7B, el cual codifica un cotransportador transmembrana de cobre ATPase2. Esto va a generar un defecto en la excreción de cobre en la bilis, también se expresa en otras partes del cuerpo, por lo que va a haber una acumulación de cobre en el hígado, cerebro, ojos, corazón o los riñones, y se ha descrito una prevalencia de 12.7 por cada 100.000 individuos. Ya que hablamos de tubulopatías, pues debemos expresar cuáles son las complicaciones de la enfermedad de Wilson en los riñones, y son variados. No solamente una tubulopatía ni el síndrome de Fanconi, sino mire que al tener un compromiso a nivel del hígado nos puede llevar en estadios más avanzados a un síndrome patorrenal. Una vez se presenta este síndrome, los pacientes tienen un mayor pronóstico y se debería garantizar por lo menos el trasplante 3 meses, por lo menos 3 meses después de que se presenta, dado la alta mortalidad cuando se presenta así en conjunto. El síndrome de Fanconi, que se va a producir por la acumulación del cobre en las células tubulares proximales, generando una pérdida de estas células y la capacidad de absorción importante que tiene. Puede generar una nefropatía por cristales, ya avanzando más sobre el segmento ascendente grueso de la de Henle. Si nos vamos hacia el túbulo distal, nos puede generar una acidosis tubular renal tipo 1, y más adelante nos puede generar también nefrocalcinosis y nefrolitiasis. En otros compromisos extrarrenales, pues puede generar un síndrome cardiorrenal. Sin embargo, la enfermedad como tal puede afectar el riñón, pero también su tratamiento de penicilamina, que es un quelante del cobre, nos puede generar una nefropatía membranosa, una enfermedad de caminos mínimos o una glomerulonefritis. Es decir, tanto la enfermedad por sí puede generar compromiso del riñón, como su tratamiento también puede generar una glomerulopatía en este tipo de pacientes. Al final, todo este constructo nos puede llevar a una necrosis tubular, una falla renal aguda o en los estadios más avanzados una fibrosis renal y una enfermedad renal crónica. Es de notar que la hipercalciuria subclínica se puede incluso presentar antes del diagnóstico como tal de la enfermedad de Wilson. Otra causa adquirida, quiero mencionar el cisplatino. Es muy frecuente pues, que se utilice este medicamento como dentro de los esquemas de quimioterapia, y
La fisiopatología está descrita a nivel del túbulo proximal, especialmente sobre el segmento S3. Recordemos que el túbulo proximal se divide de proximal a distal en segmento S1, S2 y S3. En este caso va a afectar el segmento S3, donde se van a expresar diferentes transportadores, como el transportador de cationes orgánicos tipo 2, el cual va a permitir que, conjunto con otros o transportadores, por ejemplo el transportador de aniones orgánicos tipo 1 y tipo 3, que el cisplatino entre de la circulación sanguínea hacia la célula tubular del túbulo proximal. Sin embargo, esta es eliminada hacia el lumen, pero por procesos de glucuronidación y conjugación vuelve a la célula tubular, incluso en concentraciones 20 veces mayor que las que se encuentran en la sangre, haciendo que se disminuyan los antioxidantes como el glutatión y generando una toxicidad directa de la célula tubular, llevando a que el paciente tenga un síndrome de Fanconi. Continuando en el túbulo, nos vamos hacia el asa de Henle, donde vamos a tener el síndrome de Bartter. Síndrome de Bartter tenemos 5 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3. El 4 se divide en 4A y 4B. Y el tipo 5. Estos, la mayoría van a tener una herencia autosómica recesiva. El tipo 5 es una herencia ligada al X. Y vamos a ver cuáles son las proteínas, los canales que se van a afectar. Para tener en cuenta cuál es la localización del síndrome de Bartter, debemos conocer pues bien cuáles son los canales que expresan en el segmento ascendente grueso de la Henle. Primero, el síndrome de Bartter clásico o tipo 1 es por una afectación del canal de sodio-potasio 2-cloro. El tipo 2 se va a presentar por un compromiso de los canales ROM o pues canales de potasio. El tipo 3 se va a presentar por un compromiso de los canales CLCKB de cloro que están presentes en la membrana basal. Los tipo 4 es 4A o 4B. El 4A es por un compromiso de esta proteína que es Bartin, es un canal que interfiere en el canal de cloro. Y el 4B es por el compromiso de CLCNKA y CLCNKB, que también participa en el canal de cloro. Y el tipo 5, que lo vamos a ver a continuación, del tipo 5 es es una enfermedad ligada al X, que es por esta proteína, el MAGD2, que interfiere con la expresión de HSP40, el cual pues normalmente va a generar una interacción con el canal de sodio-cloro. Es decir, aquí tenemos la descripción de todos los 5 tipos del síndrome de Bartter. Y entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Normalmente, si vemos aquí sobre el segmento grueso de la asa de Henle, donde están expresados ya sea los diferentes canales que se van a ver afectados en esta enfermedad, principalmente el síndrome de Bartter clásico, es que es el sodio, potasio, 2-cloro. Esto va a disminuir la absorción de estos electrolitos, por lo que aguas abajo van a seguir pasando hacia el nivel de los túbulos. Y esto normalmente en la mácula densa, donde la mácula densa son unas células especializadas en sensar el cloro y permitir el feedback tubulo-glomerular, ya sea positivo o negativo. Estos canales también se van a ver expresados en las células de la mácula densa sin poder realizar un adecuado sensado. Es decir, hay una pérdida del feedback tubulo-glomerular. Al haber esa pérdida, hay un aumento de la expresión de las ciclooxigenasas, llevando a un aumento de la expresión de las prostaglandinas, llevando a un aumento de la vasodilatación de la aferente, a un aumento del filtrado y suprimiendo los niveles de renina y aldosterona. Por otro lado, pues recordemos que el calcio pasaba por vía paracelular, conjunto de esto por un gradiente electroquímico. Sin embargo, va a haber una disminución de la reabsorción de calcio que va a llevar a hipercalciuria e nefrocalcinosis. Y otra manifestación es la isostenuria, que es la incapacidad para concentrar o diluir la orina. Algunas características clínicas, pues depende del tipo. Sin embargo, pues si vemos la edad de comienza incluso la mayoría a nivel prenatal, excepto el tipo 3, que puede estar entre los 0 y los 5 años. Uno de los factores se describe es el polihidramnios, que va a estar severo en casi todos, excepto en el tipo 3, como es casi el diferente a los demás. Incluso los principales síntomas van a ser poliuria, hipocloremia, alcalosis, van a variar entre las presentaciones. La nefrocalcinosis es muy frecuente en el tipo 1 y tipo 2, mientras que es muy raro en el tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Así, entre estos hallazgos. El diagnóstico de síndrome de Bartter nos va a ver por unas alteraciones electrolíticas y el estado ácido-base y de la presión arterial. Entonces vamos a tener un potasio bajo, un cloro bajo, una alcalosis metabólica, una presión normal o baja y un hiperaldosteronismo hiperrenémico.
Si bien recordamos la fisiopatología de atrás, esto va a llevar a que haya un aumento de la expresión de la renina y aldosterona, sin embargo, pues no va a poder hacer un ajuste en el feedback tubulo-glomerular. ¿Ok? Y las manifestaciones van a llevar a poliuria, deshidratación, retraso en el crecimiento y se destacan los antecedentes de polidrasnos y parto pretérmino. La hipercalciuria y nefrocalcinosis, como lo vimos en el tipo 1 y en el tipo 2. Otra condición, que no es como tal una tubulopatía, pero se describe el síndrome de Pseudo-Bartter, que debemos conocer, que el paciente va a tener alcalosis metabólica, hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia, aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero el paciente va a tener una función tubular normal. Esto se ha descrito porque hay pérdidas de electrolitos por vía extrarrenal, por ejemplo, en la piel y en los pacientes que tienen fibrosis quística. Continuando hacia el túbulo, ya sea vamos hacia el túbulo distal, tenemos el síndrome de Gitelman. Es una mutación con pérdida de función del gen LC12A3, el cual va a codificar el canal de sodio-cloro. Esto va a llevar a que no haya una absorción de sodio ni cloro a nivel del túbulo distal, llevando que se vaya se pierda en la orina, generando hipovolemia como una respuesta a ver una activación del sistema de respuesta de angiotensina aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo colector. Sin embargo, esto a través de la reabsorción de sodio para mantener el gradiente electroquímico, el gradiente de neutralidad dentro de la célula tubular, va a llevar a una eliminación de potasio e hidrogeniones, llevando a que el paciente tenga una alcalosis metabólica, eh, eso por ahí, tenga hipocalemia también. La hipocalciuria se explica dado que cuando hay una pérdida de sodio a nivel del túbulo distal, el túbulo contorneado proximal genera un aumento de la absorción de calcio como medida compensatoria, y la hipomagnesemia se explica porque a nivel del túbulo distal hay también una pérdida de la función de los canales de TRMP6, los cuales se van a encargar de la reabsorción de magnesio. Así, el síndrome de Gittel nos dará unas características clínicas como son fatiga, debilidad muscular, al paciente tiene ansias de sal, poliuria, algunos trastornos cardíacos, calambres musculares y tetrania, también de condrocalcinosis, y nos va a debutar con una presión arterial normal o baja. Si bien queremos ver las características que nos van a diferenciar el síndrome de Bartter versus del Gittelman, ya que vimos que pueden tener características de laboratorio similares, los pacientes van a tener alcalosis metabólica, hipocalemia, una presión arterial normal. Sin embargo, debemos tener un diagnóstico diferencial y lo más importante es la edad de presentación. El Gittelman por lo general se presenta ya en los niños o en los adolescentes y, por ejemplo, la poliuria o la polilicia va a ser raro, la hipercalemia neonatal, la cirrosis va a estar ausente en el Gittelman, la neurocalcinosis va a estar ausente, la hipomagnesemia va a ser común por lo que explicamos, y las prostaglandina urinarias en caso de medirse va a ser normal, porque vemos que el Gittelman se va, el túbulo es a nivel distal y más distal a la mácula densa, donde era la fisiopatología del Bartter, en la cual no había una pérdida del feedback tubulo glomerular. El síndrome de Lidl, este se caracteriza es por una mutación de la subunidad B o la subunidad gamma del canal epitelial del sodio. Es una mutación con ganancia de función. Al tener esto va a tener un aumento de la reabsorción de sodio. Este va a llevar a que el paciente pues va a retener un poco más de agua, a llevar a que el paciente esté hipertenso, pero como medida compensatoria hay una disminución de la renina y aldosterona. Esto va a llevar también que una vez se reabsorbe el sodio, los pacientes van a tener pérdida de potasio para mantener el gradiente de neutralidad dentro de la célula, y también va a haber una pérdida de hidrogeniones para mantener el estado ácido-base. Esto generando que el paciente de forma clínica va a tener alcalosis, hipocalemia e hipertensión. Otra patología muy interesante es el exceso aparente de mineralocorticoides. ¿Esto por qué se produce? Es una mutación autosómica dominante con pérdida de función, una enfermedad autosómica dominante con una mutación con pérdida de la función de la isoforma tipo 2 de la 11-beta hidroxiestiroide deshidrogenasa. Esta se expresa en el túbulo distal, el túbulo colector, donde vamos a encontrar la función. Para entenderla debemos comprender cuál es su función normal. Y es que la aldosterona se une a su receptor, se trasloca hacia el núcleo, genera su función, sobre las funciones de traducción y transcripción, se expresan después pueden salir el RNA mensajero, en el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan las proteínas, y por último la expresión del canal epitelial de sodio.
generando la función normal de la aldosterona. Sin embargo, al haber esta mutación, el cortisol también tiene afinidad por este receptor, sin embargo, se metaboliza a través de esta enzima que es la mutada en esta enfermedad, convirtiéndolo a cortisona. Y eso es lo normal, dado que el cortisol, se requiere hacer esto, dado que el cortisol se encuentra en concentraciones 1000 veces mayor a nivel de la célula tubular que la aldosterona. Cuando hay pérdida de la función, los niveles de cortisol van a continuar normal, o sea, lo normal es que se encuentre 1000 veces mayor que la aldosterona y va a generar la función sobre el receptor de mineralocorticoide, haciendo que haya un aumento en la expresión del canal epitelial de sodio y generando que el paciente va a tener hipertensión, retención de sodio e hipocalemia. Estos pacientes van a tener hipertensión severa en infancia, hipocalemia, alcalosis metabólica, poliuria, va a tener una renina y aldosterona suprimida, un aumento de los metabolitos de cortisol en la orina. Algunos de los tratamientos es el bloqueador del receptor de mineralocorticoide, como la espironolactona o eplerenona. Sin embargo, estos son antagonistas competitivos del receptor, entrarían a competir tanto con la aldosterona que se sintetiza normalmente, con el cortisol que se sintetiza también normalmente y está expresado. Sí, y pues, también es útil combinarlos con el bloqueador de epitelial de sodio, como la amilorida o el triamtereno. Otra enfermedad muy interesante es el aldosteronismo remediable con glucocorticoides. Normalmente sobre la glándula suprarrenal tenemos tres capas. La zona glomerulosa, que se va a encargar de la síntesis de aldosterona, la zona fasciculada de los glucocorticoides y la zona reticulares de los andrógenos. Sin embargo, la síntesis normal es que vaya de corticosterona por la aldosterona sintasa, aldosterona, y esto va a ser regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la zona fasciculada, el 11-deoxicortisol a través de la 11-beta-hidroxilasa se convierte en cortisol y este va a estar regulado por la ACTH. Sin embargo, en esta enfermedad es una enfermedad autosómica dominante donde la región codificante de la aldosterona sintasa se une a la región promotora de la 11-beta-hidroxilasa, generando un gen quimérico. Al hacer esta función, ya la aldosterona sintasa no va a estar regulada por el sistema renina-angiotensina, sino que pasa a estar regulada por la ACTH. Al estar regulada por la ACTH, esta va a tener un ciclo circadiano, al igual que el ciclo circadiano del cortisol, y se va a secretar por pulsos durante el día. Si los pacientes vamos a ver que en la mañana van a tener unos niveles más altos de estas hormonas, por lo tanto una hipertensión unas hipertensiones más elevadas al inicio del día, las cuales van a ir reduciendo en horas de la noche. De ahí las manifestaciones que van a ser hipertensión de inicio temprano, la mayoría de los pacientes va a tener una hemorragia cerebral menor a los 40 años, la hipocalemia, los niveles de aldosterona que van a estar suprimidos por un test de dexametasona. El tratamiento va a ser con corticoides que suprimen la CTH, se ha descrito la dexametasona o la prednisolona en las dosis indicadas que se debe tomar en la noche y también se puede conjugar con el uso de espironolactona y amilorida. El pseudohipoaldosteronismo tipo 1 es una enfermedad autosómica dominante. Hay una pérdida de función del receptor de mineralocorticoides pues en la enfermedad autosómica dominante, mientras que en la autosómica recesiva hay una pérdida de función de los genes que codifican las unidades alfa, beta o gamma del canal epitelial de sodio. Y pues al haber, o sea, básicamente es como si no estuviera la aldosterona, pues dice pseudohipoaldosteronismo, sin embargo la aldosterona va a estar normal o incluso elevada, tratando de un mecanismo compensatorio. Sin embargo, hay una pérdida del receptor en la enfermedad autosómica dominante o una pérdida del canal epitelial de sodio en la enfermedad autosómica recesiva. De ahí que las manifestaciones van a ser acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia y con una renina aldosterona elevada. El pseudohipoaldosteronismo tipo 2 o síndrome de Gordon es una enfermedad bastante interesante. Entonces, a nivel esto tiene que ver con el canal de sodio-cloro a nivel del túbulo distal. Entonces, aquí nos incluye unas proteínas de expresión intracelular que son la WNK1, que su función normal es que evita que el WNK4 interactúe con este canal epitelial. Y la WNK4, que su función normal es que sea un regulador negativo de la función del canal epitelial de sodio-cloro sensible a la tiacida. Y también regula a la baja los canales de potasio tipo ronco.
Esta mutación es una mutación con pérdida de función, es decir, cuando tenemos mutado esta proteína intracelular, hay una ganancia de función de este transportador de sodio cloro. Si tenemos una mutación del WNK1, pues ya no tenemos a tener quien regule generando pues que haya una sobreexpresión del canal de sodio cloro. Y las otras son el CUL3 y KLHL3. Estos van a generar un complejo ubiquitina ligasa que regula la abundancia del WNK1 y el WNK4. Al perder esta regulación, pues va a haber una sobreexpresión del WNK4, generando que pues haya una pérdida pues del feedback negativo o positivo, dependiendo del caso, para la expresión del sodio cloro. Así, el síndrome de Gordon va a dar unas manifestaciones que son hipertensión, hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipercloremia leve, una aldosterona normal y una actividad renina suprimida. Si bien lo podemos ver del lado contrario, es contrario al síndrome de Gitelman, el cual en el Gitelman vamos a tener el paciente con una presión arterial normal o baja, una hipocalemia, alcalosis metabólica e hipocloremia. El síndrome de Gordon es un aumento de la función. Para que quede un poco más claro, a veces trata de ser confuso. El síndrome de Gordon es un aumento de la función del sodio cloro. ¿Listo? Entonces hay un aumento de la resorción del sodio y del cloro, generando todas estas complicaciones. Mientras que el síndrome de Gitelman, recordemos que es una pérdida de función del sodio cloro, o para recordarlo, el síndrome de Gitelman es como si el paciente estuviera tomando hidrocloro de ácido. La diabetes insípida nefrogénica es un defecto en el receptor de la angiolina vasopresina tipo 2. Eso va a llevar a una inhabilidad para la concentración de la orina, la poliuria significativa, definida como 5 cc por kilo hora, una polichia secundaria y una deshidratación hipernatrémica. Hay diferentes causas de diabetes insípida nefrogénica, como es la enfermedad renal crónica, hipocalemia, hipercalcemia, enfermedad de células falciformes, terapia con litio e incluso el embarazo, pues por una secreción placentaria vasopresina. Y por último, la enfermedad renal tubulointersticial autosómica dominante es una enfermedad que es una causa de enfermedad renal crónica entre la tercera y sexta década de la vida. Se debe sospechar en pacientes con enfermedad renal crónica y antecedentes de familiares. Hay diferentes genes mutados que están en el gen de la proteína TAS-Horfal, la mucina 1, de la preprorenina, del factor nuclear de hepatocitos beta. Sin embargo, el más conocido es el de la uromodulina. Este es el diagnóstico que puede establecer mientras una fracción excretada de ácido úrico menor al 5%, lo normal es que sea entre el 10 al 15% y se ha descrito como el 0.3 al 1% de todas las causas de enfermedad renal crónica. Entonces, esto lo que produce es que la proteína a nivel tubular va a interferir con la reabsorción de sodio y de cloro. Para finalizar, como conclusión, un enfoque, y es que nosotros cuando un paciente tiene una tubulopatía, entonces nosotros nos debemos preguntar, ¿el paciente de verdad la tiene una tubulopatía? Entonces lo primero que debemos hacer es descartar pérdidas extrarrenales de los electrolitos. Si el paciente lleva una acidosis, una presión arterial normal y un potasio bajo, nos va a sugerir un síndrome de Fanconi o una acidosis tubular renal tipo 1. Si vamos hacia el otro lado, el paciente tiene una acidosis, una presión arterial normal y un potasio alto, nos va a llevar hacia un pseudohipoaldosteronismo tipo 1. Recordemos que del tipo 1 era una mutación en el receptor de mineralocorticoides o en la expresión del canal epitelial de sodio. Si seguimos con la línea morada, si tenemos un paciente con acidosis, con presión arterial alta y con potasio alto, nos va a sugerir un síndrome de Gordon o un pseudohipoaldosteronismo tipo 2, que es una ganancia de función en el canal de sodio y cloro. Seguimos por acá con la línea amarilla, el paciente va a tener alcalosis, una presión arterial normal o un potasio bajo, va a sugerir un síndrome de Bartter, un síndrome de Gitterman o síndrome de Ehlers. Recordemos que la diferencia entre Bartter y Gitterman puede ser muy similar, pero la principal diferencia es la edad de presentación. Seguimos con la línea verde, si el paciente tiene alcalosis, presión arterial alta y un potasio bajo, nos va a sugerir un síndrome de Lidl, un exceso aparente de mineralocorticoides o un aldosteronismo remediable con glucocorticoides. Este es enfoque pues quise hacer este cuadro, lo hice después de realizar la presentación, entendimiento de estas tubulopatías. Los invito a compartirlo y a compartir el canal pues con creo que es una forma muy resumida de entender la presentación que acabo de realizar. Y por último, los mensajes finales. Las tubulopatías son un tema complejo,
hay que descartar pérdidas extrarrenales de los electrolitos, requiere el análisis de estado ácido-base, la presión arterial y el potasio. Sin embargo, esto como medida orientadora y, sin embargo, pues teniendo en cuenta lo que describimos de las patologías, tienen más manifestaciones, las causas genéticas van a ser más frecuentes en los niños y las causas secundarias más frecuentes en los adultos. Muchas gracias por su atención. Los invito a compartir este video, a compartir el canal, a seguirme en las redes sociales.